Hay una pregunta en la palabra de Dios, hecha por Dios, la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 23, que empieza diciendo: ¿quién de ustedes oirá esto? Hoy queremos hablar justamente de cosas que estamos oyendo y viendo, cosas que Dios nos permite que las veamos y las oigamos porque tienen un propósito. Han sido diseñadas por Dios para que nosotros nos fijemos en ella. Por lo tanto, quiero que usted busque su Biblia si la tiene y empecemos con esa porción, Isaías 42, versículo 23. Regresamos. En un bloque de tiempo sumamente corto, 2 semanas, empezaron a ocurrir a través de toda la Tierra, al menos en todos los continentes, muchas situaciones, fenómenos que pusieron al mundo en alerta, que trajeron una especie de shock emocional por las cosas que estuvieron pasando simultáneamente. Fenómenos en el cielo, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra, en el espacio, todas las cosas de una forma conjunta. Estos fenómenos, las fotos, los comentarios, los videos, dieron la vuelta al mundo por la rapidez en que estaban estas cosas pasando. Voy a poner algunos ejemplos. Están frescas en nuestras memorias todas estas cosas y en algunos lugares los efectos, por ejemplo aquí, en otros lugares, los efectos son evidentes, están ahí, plasmados todavía, no hay una reposición completa. El 28 de agosto del 2017, un huracán muy potente tocó Texas, llamado el Harvey, y provocó una serie de daños. Dicen los expertos, que es lo peor que ha ocurrido en 100 años, por la devastación a causa de los vientos y las lluvias. En 6 de septiembre, una semana más tarde, Irma, un huracán potentísimo, categoría 5, el más fuerte dicen que se ha formado en el Atlántico, golpeó las islas del Caribe y Bermuda fue declarada inhabitable, así como el 95% de la isla San Martín fue destruido. Septiembre, un poco más tarde, de este mismo año, 3 huracanes se forman en el Atlántico, tan cerca el uno del otro que se temían cosas grandísimas entre ellos mismos por efectos de la atracción que tiene cada uno, y estos decían que se pronosticaba que iban a tocar, de hecho así fue la Tierra. El 8 de septiembre, un terremoto en México, 8.2, llamado un fuerte sismo de categoría muy alta y que destruyó en muchos lugares de México. El 21 de septiembre, el huracán María azota nuevamente en la ruta anterior del Irma y destruye grandemente Puerto Rico, pasa por nuestra isla, destruye una parte de ella, mejor dicho, algunos lugares. Dios tuvo gran misericordia. Y el 19 de septiembre, unos días antes, 2 o 3 días antes, vuelve a sacudirse la tierra en México con un terremoto de 7.1. A través de las redes, la gente se enviaba una sola pregunta: ¿qué está pasando en la Tierra? ¿Qué está pasando en la Tierra? ¿Qué le está pasando a la Tierra? ¿Qué nos quiere decir la Tierra? Todo eso empezó a ocurrir durante este tiempo. Y es necesario que viendo nosotros, porque vivimos en esta época, viendo todo lo que está pasando, vayamos a Dios y busquemos en su palabra si estas cosas tienen que ver con algo que Él ha dicho, si todos estos fenómenos, sol, luna,
cometas, espacio, mar, etcétera, como dije hace un rato, todas al mismo tiempo, golpeando el planeta Tierra, haciendo efecto sobre nuestro planeta, tiene que ver con algo que ya Dios anticipó. Empecemos diciendo, una cosa que desconocen muchas personas, casi, bueno, gran parte del mundo no conoce, y es que Dios nos ha enseñado desde el principio de la creación que Él ha dado señales, ha puesto señales con propósitos específicos. La primera vez que en la palabra de Dios se habla de señales, es el mismo Dios que se refiere a esta palabra, perdón, cuando ni siquiera el hombre, ni siquiera el mundo había sido constituido como Él lo constituyó. Podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 14, lo siguiente. Dios dice así: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Escuche bien ahora. Y sean para señales y para estaciones y para días y años. Cuando Dios dice eso, está desde el principio haciéndonos notar. Desde el principio está no solo creando, sino estableciendo un orden, y toma una de esas obras creatorias de Él, las grandes lumbreras, el sol, la luna, para decir que servirían como señales. En primer lugar, para separar la noche del día; en segundo lugar, para marcar las estaciones, los días, años, etc. Dios dice sean para señales. Por lo tanto, desde el principio, Dios toma la palabra señal o señales para advertirnos, anticiparnos o para decir, comunicar, hacernos llegar un mensaje de cosas que pudieran pasar o que van a pasar inmediatamente o posteriormente. Inmediatamente las dice, o en el futuro, o que se repetirían en el futuro. Es sumamente importante poner atención a esto, porque Dios desde el principio, lo he repetido ya varias veces, está diciéndonos que Él mismo está dando señales. Repito, advertencias, hechos concretos, que sepamos que el día y la noche tienen que ver con algo que Dios estableció, no es un orden que sale de las estrellas o de la luna o del sol, sino que Dios lo estableció. Y que algunas de esas señales, de la multitud de señales que Dios usaría, serían mensajes que Él quería advertir al ser humano. Creo que, entendiendo esto, debemos poner algunos ejemplos que nos enseñen cómo Dios ha estado usando las señales para decirnos cosas, para hablarnos acerca de cosas que debemos entender, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Quiero decir, antes de entrar a 7 señales que vamos a ver que aparecen en la palabra y son muy importantes en este contexto en el que estamos hablando de lo que está pasando en la tierra, debo decir 3 aspectos básicos que tienen que ver con la palabra señal. ¿Qué significa? En primer lugar, significa un anuncio o amonestación acerca de algo favorable o desfavorable que va a ocurrir en el futuro. Eso es lo primero, uno de los significados de la palabra señales cuando lo buscamos en la palabra de Dios. En segundo lugar, tiene que ver con una evidencia real, palpable, acerca de algo que es un fenómeno que está ocurriendo, que es milagroso, que es portentoso, que es sobrenatural. No es posible explicarlo humanamente. No es posible ni siquiera que la ciencia lo explique, como pasó algo en este tiempo, cuando en México estaba ocurriendo el gran terremoto, señales de colores en el cielo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, y entonces Dios le llama a eso milagros. Y esto es importante porque en el mundo en que vivimos, una de las cosas que el ser humano ha empezado, o que empezó hace mucho tiempo, a no querer recibir, es que Dios existe, que Dios hace milagros, que Dios muestra su poder por medio de
esas señales que interrumpen el curso natural de lo que es la creación que Él hizo. Él puso las leyes y las rompe. Pero cuando las rompe tiene un propósito, está advirtiendo, está llamando la atención a nosotros, nos quiere indicar algo, nos está diciendo que debemos prestar atención. En tercer lugar, señales también significa que algo está ocurriendo o algo está por ocurrir. Las señales pueden decirnos, y cuando vienen de Dios tienen este segmento y tienen esta significación, nos están diciendo algo está a punto de ocurrir. Atiendan, sean vigilantes. Estoy enviando estas señales para advertencia o para corrección, como veremos de inmediato. Vamos a hacer una pausa y seguimos explicando lo que Dios nos enseña acerca de las señales. Recordemos que estamos hablando de las señales, que Dios usa las señales como un lenguaje por medio del cual Él se comunica con nosotros para advertirnos, anunciarnos, enseñarnos algo. De esas 7 señales que mencionaré 7 que es necesario, no son las únicas que están en la Biblia, pero necesito hablar de ellas como ejemplo. La primera es el arca. El arca, un barco que mandó Dios a construir a Noé, porque en el momento en que Dios decide comunicarle esto a Noé, el mundo, dice Dios, se había corrompido, escúcheme por favor, a causa de la violencia, la maldad del corazón. Dios dice en el capítulo 6 de Génesis que la tierra estaba arropada por la violencia, el aumento de la maldad. La manera que el ser humano había elegido para vivir en esos días era una forma, impía. Y Dios le dijo a Noé, hazte un arca, le dio las medidas para que tú y tu familia se salven. Ahora el arca era un barco inmenso y con eso Dios quería o quiso dar una señal de misericordia, de advertencia, con el tiempo suficiente para que mientras Noé construía el arca, las personas, al ver lo que este hombre estaba haciendo, que le parecía una locura, y así le pareció hasta el día que llegó el diluvio, además de que vieran lo que este hombre estaba haciendo, como tardaría un tiempo en construirlo, Dios estaba mostrando misericordia. Les estaba diciendo, todo aquel que quiera entrar tiene lugar para hacerlo. Te puedes salvar, puedes evitar que el juicio caiga a tu vida. Pero tienes no solo que ver que Noé lo está haciendo, sino tienes que creer lo que él está diciendo. Porque dice la palabra que Dios lo constituye como un pregonero de justicia para que él, al hablar durante todo ese tiempo, la gente escuchara y quisiera cambiar su manera de vivir, quisiera arrepentirse, quisiera devolverse de su mal camino. No ocurrió eso y llegó el diluvio. El arca era un instrumento, una señal que Dios quiso usar para decir, a través de esto de creer y entrar, ustedes pueden ser salvos. Tienen que creer. Tienen que tener fe, que le estoy diciendo que si no cambian su mal camino, terminarán destruidos. El otro elemento crucial, que tú y yo podemos verlo continuamente, es el arco iris. El arco iris, dice la palabra de Dios, es la segunda señal. De hecho, el arco iris ocurre después que Noé y su familia salen del arca y los animales que Dios preservó.
salen del arca y Dios dice, voy a leer Génesis capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así, mi pacto, yo quisiera que por favor usted pusiera atención a esto. Dios dice, sale de la boca de Dios, mi pacto he puesto en las nubes, el cual será por señal, atención la palabra, por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 14. Y será que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Cada arco iris, cada vez que usted y yo vemos la descomposición de la luz a través de esos colores, es un recuerdo, tiene que ser un recuerdo para nosotros de tres cosas. En primer lugar, que Dios fue que hizo eso. Eso nos lo inventaron los hombres. Dios permite que ese efecto ocurra para que la tierra recuerde que hubo un diluvio por la maldad humana. Segundo, que recuerde, tercero quiero decir que recuerde, que cada vez que esto sale, podemos percibir esa belleza. Dios nos está diciendo, es mi misericordia, no volveré a destruir la tierra con agua, es mi misericordia. Es un pacto que Dios hace con Él mismo y dice, voy a bendecir a la tierra con esto. Misericordia, pero nunca olvidemos que lo que dio lugar a ese arco iris es que Dios quiso decirle al hombre, el diluvio, el castigo, es respuesta de mi santidad, de mi justicia en la tierra, los hombres, yo soy el creador, y lo que ustedes destruyen mueve mi corazón a poner en orden lo que ustedes no tienen en orden. El tercer elemento, señal, es que Dios envió plagas a Egipto. ¿Por qué pasa eso? Porque en el momento en que el vocero de Dios, el hombre que Dios llama y envía al faraón para que deje salir a su pueblo de Egipto, para que les dé la libertad, porque este faraón los había esclavizado, había puesto sobre ellos cargas inmensas, estaba maltratando, estaba abusando, estaba exterminando a propósito un pueblo, liquidando a todos los varoncitos que nacían. Había una extinción masiva, como ocurre en el día de hoy, en este caso de los varones, como ocurrió en China. Este faraón se levanta, derrama sangre, y entonces Dios envía a Moisés. Moisés es el hombre enviado por Dios para hablar, para decir, dice Dios, dice Jehová, que dejes salir a su pueblo. Entonces el faraón, un hombre muy infatuado, muy soberbio, muy prepotente, muy lleno de él mismo, dice, ¿quién es Dios para que yo lo deje salir? Yo no conozco ningún Dios, porque el faraón entendía que él era Dios. Entonces Dios le empieza a mostrar quién es Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Envía señales. Cada plaga era una señal. ¿Y sabe lo que hay detrás de cada plaga? No era solo el castigo para mover al corazón del faraón a que dejara salir al pueblo de Israel, sino que Dios estaba diciendo, cada una de las plagas que estoy enviando es uno de los dioses que ustedes adoran. Estoy enviando esa plaga para que ustedes sepan que sus dioses no tienen ningún poder. Piojos, ranas, todo lo que mandó el Señor era dándole un golpe a la idolatría que esa nación tenía, a su fe muerta, falsa, incorrecta, poniendo su devoción en cosas que el mismo Dios había hecho. En tercer lugar, el pueblo de Israel sale al desierto y Dios coloca otra señal. Dice la palabra de Dios que les da una nube que estaba sobre el tabernáculo, una tienda que Dios mandó a hacer a Moisés. Ese lugar el Señor representaba su presencia. ¿Cómo lo hace? Enviando esa nube. Una nube que dice que de día estaba allí para visible a todo el campamento, y en la noche se veía como columna de fuego. Pero ¿qué pasaba con esa nube? Que esa nube era una señal y un símbolo de la presencia de Dios. ¿Cómo Dios se lo mostraba? La señal era, lo que el pueblo tenía que interpretar era, cada vez que usted vea que la nube se detenga en un lugar,
ustedes van a acampar en ese lugar. Y van a estar en ese lugar hasta que yo les diga, por medio de la nube, que deben levantar campamento para ir a otro lugar. ¿Qué ocurría? La nube se estacionaba. Y un día, sin avisar, Dios esa columna se movía hacia arriba. Y quería decir, Dios está diciendo que hay que marchar de nuevo. El pueblo tenía que recoger todas las cosas y entonces seguir. Esa nube seguía caminando, escuche, no se desbarataba en el aire, no corría, se deshacía, sino que permanecía la misma nube. Ese era un milagro, esa era la señal. Y entonces seguía trabajando, caminando, hasta acampar en otro lugar. Al estacionarse, el pueblo debía entender, es aquí donde Dios quiere que acampemos. Fuera de noche, de día, en el momento en que el Señor dijera, la nube se levantaba por orden de Dios y el pueblo acampaba o se estacionaba. Señal, señal de presencia, señal de dirección de Dios, señal de que Dios guarda y cuida a su pueblo. Otra señal, dice que en el oriente, en algún momento específico, unos sabios, unos investigadores, empiezan a ver una estrella que no habían visto. Dice que esa estrella les llama la atención, la estudian y durante un tiempo, luego de analizar y analizar, se dan cuenta que esa estrella está anunciando que un rey judío ha nacido en Israel. Y entonces deciden viajar. Interesantísimo. La estrella se mueve, la estrella va con ellos, la estrella los guía, la estrella los lleva hasta Jerusalén. Y entonces dice la palabra de Dios que al llegar allí ellos descubrieron su motivo, por qué habían viajado. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lo dieron por un hecho, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La señal para esos que no eran de Israel, que no eran judíos, es que Dios quiso en su magnífica voluntad decirles, ha ocurrido algo grandioso en la tierra, a ustedes les revelo que en Israel ha nacido el rey que yo he prometido. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta es otra señal usada por Dios en un momento específico. La sexta señal. El niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Unos pastores están en la noche guardando a sus ovejas, se hacían turnos para cuidar las ovejas a la intemperie y de repente, dice, una luz extraordinaria aparece en sus vidas, aparece, los rodea, ellos se asustan, se llenan de temor, un ángel les habla y les da la buena noticia. Dice, no temáis, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento del Señor fue anunciado por voluntad de Dios a esos pobres pastores que estaban allí cuidando las ovejas. No apareció el ángel a todo el mundo, la señal fue para ellos. En ellos había, y Dios lo conocía, un corazón lleno de fe, y Él envió su señal, ellos oyeron el anuncio y salieron de inmediato. Ya las ovejas no eran lo primero. Cuando Cristo nace, cuando Cristo se presenta a nuestras vidas, ya las circunstancias, las situaciones que nos llaman la atención no es lo importante. Dios debe ocupar el primer lugar. Y dice que fueron. Ahora, ¿qué señal dieron? Lo hallarán envuelto en pañales. Eso, bueno, todos los niños son envueltos en pañales, pero decía, acostado en un pesebre. No todos los niños son acostados en un pesebre, porque ese no es un lugar hospitalario para un niño, no es un lugar higiénico para un niño. Allí fue acostado el Señor porque no hubo lugar para él en el mesón. El lugar, el hotel de ese momento estaba lleno y tuvo que ser en ese lugar. Él dice, el ángel dice, lo encontrarán allí. Eso es una señal. Acostado en un pesebre envuelto en pañales. Y así fue. Ellos fueron, lo encontraron. Séptima señal. Es la que vamos a decir ahora. Ahora, como esta séptima señal es un bloque de señales, quiero que lo veamos con calma. Fíjese, por favor, hago este comentario. El arca, el arco iris, la nube, las plagas para el faraón,
el niño envuelto en pañales, acostado en pesebre para los pastores. Todas estas señales son diferentes y Dios las usa en un momento específico. Si queremos notar esto, hay una variedad de manifestaciones, de hechos portentosos que Dios hace en un momento específico para llamar la atención, captar la atención, hacer que las personas que lo vean o que lo escuchen se alisten, se preparen para hacer lo que tienen que hacer o lo que Dios les está indicando o lo que Dios indica que deben esperar. Ahora fíjese en este bloque que vamos a empezar. Son señales que salieron, fueron pronunciadas, son señales que el Señor Jesús dice que debemos tener porque nos advierten acerca de cosas futuras. Cuando Él las dijo, eran futuras, tiempo que Él llama tiempo del fin, días del fin o antes del fin. El Señor habla de esas señales, así que la última que vamos a ver, séptima, es un bloque de señales. ¿Cómo empieza todo esto? Los discípulos le preguntan al Señor, ¿cómo será el fin del tiempo? ¿Y cuáles serán las señales antes de tu venida? Porque el Señor les había dicho que había venido a la tierra como Dios con el propósito de salvar. La gran señal de Dios, de amor de Dios para toda la humanidad, es que Cristo vino. Ahora, ¿qué era lo que Dios estaba diciendo? En este momento, Cristo trae el mensaje a la humanidad de que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese que puede hacer eso anunció, antes de que yo regrese, van a ocurrir estas cosas. Por favor, fíjese que Cristo dice que estas cosas sucederían en una época específica en la historia de la humanidad. Y esa es la parte que vamos a ver en el próximo segmento. Decíamos antes al finalizar el segmento anterior que el Señor Jesús habló de señales específicas que ocurrirían en un tiempo de la humanidad marcado por, en primer lugar, por la corriente de pensamientos diferentes que habrían, todas levantadas en contra de Dios. En segundo lugar, porque las personas, el comportamiento individual afectaría al resto del mundo por la maldad, por el aumento de la maldad, por la desproporción con que se viviría ese desamor al prójimo, ese rechazo al prójimo, ese rechazo hacia la misma vida y un rechazo sobre todo a Dios. El rechazo a Dios es lo que provoca todo lo demás, porque cuando nuestro desconocimiento de Dios por voluntad, es decir, yo sé que Dios existe, pero no quiero saber de Él, o porque nunca he oído acerca de Dios, aunque tengo principios y sobre todo una ley marcada en mi corazón que Dios puso, aún así puedo vivir aparte de Dios. Pero cuando Cristo habla, está enseñando que esas señales que ocurrirían serían en un tiempo de crisis en el comportamiento humano. ¿Cuáles son las señales que nos podrían poner en contexto si nos tocaba vivir en ese tiempo? ¿Cómo usted y yo podríamos saber que ese era el tiempo del cual hablaba el Señor? Bueno, Él habló de, número uno, una gran incredulidad a Dios, aumento de la maldad, una gran crueldad, violencia, desamor. Sería un tiempo en que el hombre odiaría intensamente a Dios y a Cristo. Habría una cristofobia, habría una rebelión atea contra Dios y sería un tiempo donde la destrucción matrimonial, familiar estaría presente. Un aumento, habló el Señor también, como señal de la época de aumento de la homosexualidad. Y habló y puso como ejemplo, como en los días de Lot, serán los días de la venida del hombre. Todas estas cosas son los elementos que nos
permitirían conocer en qué tiempo nosotros viviríamos. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales? Le pido por favor que usted preste atención porque estamos hablando de las señales partiendo de que vivimos hoy en una época llena de señales, llena de fenómenos que no entendemos por qué está pasando eso. El Señor dijo, atención, que esas señales serían vistas y oídas en toda la tierra. Increíble cuando Cristo dijo eso. No había internet. Sin embargo, Él dijo, en ese tiempo, cuando ocurra, todas las cosas que pasen van a ser conocidas en el mundo. Y hoy estamos teniendo eso. En segundo lugar, suceden de manera simultánea tierra, mar, aire, espacio debajo de la tierra. Todas ocurrirían simultáneamente. A todos los que dicen, no, pero que eso ha pasado siempre, por supuesto, Dios ha enviado señales como terremotos, sequías, etcétera, a través de los tiempos, llamando la atención al ser humano por la forma en que vive. Pero es cuando Cristo habla de esa época especial, está hablando de un tiempo donde las personas que vivieran allí, en esa época, se darían cuenta, si conocían lo que Cristo había dicho, podían decir, pero esto es lo que está pasando ahora. Esto es lo que Cristo anunció, es lo que Él advirtió. Estas son las señales de las cuales Él habló. Entonces Él dijo, recuerde bien, sucederían simultáneamente, sucederían de tal forma que su frecuencia, el poder que tendrían, sería mayor que el que se había visto antes. Cristo anuncia, no solo van a ocurrir simultáneamente, sino que en muchos lugares terremotos, en muchos lugares guerras, en muchos lugares problemas con huracanes, en muchos lugares problemas con el mar, todo al mismo tiempo y su intensidad, frecuencia e intensidad continuamente. Por eso mencionamos todo lo que pasa en 2 semanas en la Tierra. No es que no pasaran antes, sino que todo ocurre simultáneamente y con frecuencia y nos convulsiona. No lo podemos pasar por alto, está pasando y lo estamos sintiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Señor dijo que estas señales ocurrirían en 2 tiempos, uno que Él llamó tribulación y otro gran tribulación. Para poner un ejemplo, podamos entender, Él está diciendo, durante un periodo pasarán muchas de estas cosas, pero no es el fin todavía. El fin se va a ver notoriamente, el fin antes de su venida, se va a ver de una forma muy visible porque así como la mujer empieza su labor de parto con unos dolores muy espaciados, primero menos suave, más suave, menos suave, menos suave, menos suave, hasta que llega a un lugar de desesperación, al momento en que va a salir la criatura, es insoportable, terrible el dolor. Entonces el Señor dijo, imagínense esto, estoy diciéndolo en mis palabras, Él no dijo imagínense, Él dijo va a ser así. Empiezan los dolores y después vienen los grandes dolores. Empieza una tribulación y después viene gran tribulación. Nosotros estamos ahora mismo, según el reloj de Dios, al ver todo lo que está ocurriendo, y les voy a dar las señales ahora, nosotros estamos en esa parte llamada por Dios tribulación. La tribulación se incrementa, Dios da pausas, esperando nuestra reacción, esperando que estas cosas nos digan, debes cambiar tu vida. Tienes que hacerlo diferente, no puedes seguir viviendo como vives. Y entonces el Señor dijo, fíjense, miren lo que va a pasar. Tiempo de engaño espiritual. Mateo 24, versículo 4, el Señor dice, cuídense de que alguien los engañe. Está hablando de engaño espiritual. De que alguien diga, yo soy el Cristo, ven a ver, el Cristo está allí, ven a ver este gran profeta, ven a ver estos grandes milagros. Cuídense de eso, porque será un tiempo donde habrá muchas señales que el ser humano se asombrará de ellas, pero su origen no es en Dios. Falsos cristos, señales engañosas, parte de ese tiempo de engaño. Sí que lo estamos viviendo, por supuesto que lo estamos viviendo. 2, grandes desastres naturales y desastres que vienen a consecuencia de que el ser humano irrespeta las leyes que Dios establece para el orden de su naturaleza. No es verdad que Dios se queda totalmente indiferente
cuando nosotros dañamos la tierra, intoxicamos la tierra, intoxicamos el mar. Las noticias de que los mares están llenos de desperdicios, de plásticos que tienen una vida extensísima, que los peces se están comiendo de eso y les está produciendo cáncer, están muriendo. Cuando nosotros vemos la forma tan ligera en que se lanza un misil atómico, es impresionante lo que está pasando en la Tierra. Hemos llenado el espacio que el Señor colocó cada cosa en su lugar. Y ahí están artefactos que dan vuelta que el hombre los ha enviado. Y luego esas cosas caen en diferentes lugares de la Tierra. Todo lo hemos dañado, su orden lo hemos roto. Dios no se va a quedar así. Así que aunque el hombre hace daño, Dios va a traer efectos, fenómenos, señales diciendo, yo soy el creador. El hombre tiene que recordarlo y aunque no lo acepte, yo dejo mi marca de que sí soy Dios creador y que traje toda esta bendición, formé este planeta para darles a ustedes la gracia, la bendición de vivir en un planeta precioso. Ustedes lo han dañado, Dios pone su dedo. Así que de tiempo en tiempo, porque hemos hecho lo que hemos hecho, hemos dañado la capa de ozono, hay más calor sobre la Tierra, los mares se calientan más, se producen los huracanes que se producen. Todo eso es efecto de un desorden hecho por el hombre. Pero Dios, que es todopoderoso, usa este elemento y otros elementos. ¿Sabe para qué? Para marcar, decirnos, retratarnos nuestro pecado, nuestra falta de temor reverente, nuestra manera descuidada de vivir, pero sobre todo nuestra rebeldía contra Dios. Qué impresionante el tiempo en que vivimos, un tiempo en que los hombres y mujeres, tristemente, quizás los más sabios o los que se creen más sabios, son los que niegan que Dios es Dios, que Dios es el Creador. El Señor dijo que habría además de eso guerras, problema humano, corazón, maldad, envidia, celos, deseos de poder incalculable, reinos contra reinos, nación contra nación, grandes terremotos, hambre en diferentes lugares de la tierra, pestilencias en diferentes lugares. Eso significa muchas enfermedades a nivel local o a nivel mundial, pestes, cosas que son terribles las que estamos viviendo. Y sin embargo, pese a todo lo que estamos viendo, hay dureza de corazón. Todas estas cosas que pasaron, Dios las permitió para que nosotros veamos cómo en un momento toda nuestra seguridad puede desaparecer. Para que nosotros nos demos cuenta que el poder no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Para que nos demos cuenta que la paga del pecado es muerte. Para que nos demos cuenta que es necesario volver al Dios que nos hizo y al Dios que aunque hemos pecado se acerca a nosotros para ofrecernos salvación. Este es un mundo inseguro. ¿Quién lo ha hecho inseguro? Volvamos dentro de un momento. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Que habría grandes guerras entre naciones, que habría grandes terremotos, que habría pestilencias, pero también habló de el odio que muchas personas mostrarían hacia sus discípulos, hacia los cristianos. El Señor habló de que porque lo odiarían a Él, odiarían a aquellos que hablaran en nombre del Señor. Sin duda lo estamos viendo continuamente, cada día en diferentes lugares del mundo hay un repudio contra el Señor y en muchos países hay
persecución real, cárcel, hay muerte en contra de aquellos que mencionan el nombre del Señor. También el Señor habló del aumento de la maldad a consecuencia del enfriamiento del amor. No amor al prójimo significa que nuestro corazón se ha endurecido de tal manera que no nos importa el bien del otro, no nos interesa y al contrario, hacerle daño, darle muerte a una persona, se convierte en algo común. Este es el tiempo donde grandes masacres se producen sin ninguna razón. No hay forma de entender cómo un ser humano puede levantarse a disparar en contra de otros, lanzar un camión en contra de una multitud que está en un lugar o caminando por la calle. Disparar, asesinar, es inconcebible. ¿Por qué? El Señor dijo, el corazón enfermo, el corazón que se enfría, que enfría su amor, no es capaz de producir amor, sino odio. Y esto lo estamos viviendo. El Señor también habló de fenómenos en el cielo, y quiero leer estos versículos. Mateo, en este caso es Lucas 21, versículo 25, donde el Señor dijo, habrá, escuche, es una aseguración, habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. Muchos eclipses lunares que han impresionado a la Tierra últimamente por la cantidad de eclipses, llamaradas de sol que los científicos dicen que son más grandes que en otros momentos, movimientos en los cielos, que algunas de estas grandes montículos vienen cerca de nosotros, de la Tierra, y hay nerviosismo. El Señor dijo, habrá, esto es parte de ese tiempo. Dijo que las potencias de los cielos serían conmovidas, y habló de fenómenos en el mar, dijo, y en la tierra angustia de las gentes, angustia, fíjese el término, habría angustia en las gentes, expectación, temor, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y por eso hemos visto tantos tsunamis últimamente, desastrosos, hemos visto cómo el mar ruge, cómo el mar ante estos huracanes violentos entra, hace desastres. El Señor dijo, habrá eso. Todas estas señales, envíos indicativos, Dios los está permitiendo para que usted y yo volvamos nuestro rostro a Dios. ¿Sabe qué me impactó en estos días al ver todo lo que está pasando? La respuesta humana, ver en las redes comentarios desde la burla hasta la incredulidad. Ver personas hablar de una forma muy ligera, personas sin temor reverente, hablando de estas cosas como si fueran nada. Puede ser un mecanismo de defensa, puede ser que no quieran enfrentar la realidad, pero en la mayoría se nota un desprecio por aquello que ocurre y un rechazo total a la reflexión, que es justamente lo que Dios quiere, advertirnos que cambiemos nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Y si miramos en la palabra de Dios, realmente vemos que ha sido estas reacciones se han repetido. Cuando Noé, la gente se burlaba de él. La gente pensaba que Noé estaba loco. ¿Cómo es posible que diga ese barco tan grande pero qué es eso de que va a venir un diluvio? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos burladores vendrían, diciendo, pero ¿dónde está la señal que acaba de pasar? Usted sabe por qué no ha pasado. Usted sabe por qué Dios envía. Y de repente usted siente una pausa, Dios detiene, Dios dice, les doy oportunidad para que reaccionen, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, porque Dios no quiere que sus hijos, su familia, pase por estos momentos. Por eso vuelvo a Isaías 42, cuando Dios, mira lo que dice el versículo 20 y luego leo versículos 23 y 25. Isaías está justamente diciéndole en aquel tiempo al pueblo de Israel, mira, yo soy tu creador, yo soy el que te ha dado la tierra, te ha dado todo, Jehová es mi nombre, mira hacia mí, no mires a dioses que no te pueden ayudar, mírame a mí. Vuelve a ser sabio, deja de ser necio. Y entonces dice en el versículo 20, el siervo, el escogido, dice que ve muchas
cosas y no las advierte, que abre los oídos y no oye. Fíjese lo que Dios está diciendo. Ve muchas cosas y parece que no le hace caso, no entiende para qué son esas señales. Que oye, sus oídos están oyendo, no hay ningún problema auditivo, pero no escucha. Está realmente oyendo la noticia aquí, allá, allá. En un momento se inquieta cuando todas las cosas están pasando, pero después que ocurren, se olvida. Y justamente Dios no quiere eso. El llamado de Dios es que usted y yo recojamos, reflexionemos, entendamos. Dios está hablando y su voz la está dejando escuchar en toda la creación para que el hombre se vuelva de sus malos caminos. La pregunta que Dios hace, 2 preguntas, versículo 23, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Esto está pasando hoy, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Dios nos está diciendo, si ustedes no cambian sus malos caminos, se incrementarán las cosas. Les haré oír mi voz de una forma más fuerte, porque si ustedes no se devuelven de su forma de ser, se van a destruir entre ustedes. ¿Cómo es posible que una persona lance tantos misiles solo para atemorizar al mundo? ¿Cómo es posible que se produzcan tantas guerras y haya tantas muertes y haya tanta desesperación porque el ser humano en su odio, en su contienda, no obedece a Dios? ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué no entendemos que es tiempo de volver, mirar a Dios para que nosotros escuchemos que sus advertencias solo quieren guiarnos al arrepentimiento? Solo quieren guiarnos a que miremos hacia adentro y nos demos cuenta de nuestros malos caminos. Cuando la tierra se pregunta, cuando los seres de la tierra se preguntan, ¿pero qué le pasa a la tierra? Mire, hace mucho tiempo Dios dijo que le pasaba. Pero, vuelvo a decir, como Dios dice aquí, ¿quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? En Isaías 24:5 Dios dijo, la sangre, la violencia y la transgresión pesan sobre ella porque sus moradores han desobedecido las leyes y violado los estatutos del Dios creador. Ese es el diagnóstico. Lo que ocurre es un cúmulo de maldad que llega a tal punto que Dios envía señales para que cambiemos nuestra manera de pensar, de ser, de comportarnos. Menos violencia, menos crueldad, menos abuso, menos extorsión, menos corrupción, y vamos a ver la bendición. Si eso no es así, si desobedecemos, si violamos las leyes de Dios, vienen estos llamados que a veces son bien fuertes, como los que han venido ahora. Pero Dios dice, ¿quién atenderá? ¿Y quién escuchará respecto al porvenir? Leo el versículo 25, que es algo que muchas personas no quieren escuchar. Pero mire lo que Dios dice. Por tanto, puesto que no ha habido respuesta, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Le consumió, mas no le hizo caso. Esto es terrible. ¿Sabe usted qué? Que cuando el corazón se endurece a tal punto de que no atiende, no se mueve, no busca reconciliarse con Dios, llega a ese punto, no importa lo que Dios haga, a la persona no le importa. Ocurrió en días de Noé, ocurrió cuando Sodoma y Gomorra. Según el trayecto histórico que la palabra de Dios nos presenta, ha ocurrido cientos de veces. Dios llama, no hacemos caso. Y no hacemos caso. ¿Qué espera Dios? Pues yo le voy a decir ahora algunas cositas rápidamente que Dios quiere de nosotros basándonos en estas 2 preguntas que Él hace. Fíjese que lo primero es, Dios hace la pregunta esperando respuesta del ser humano. ¿Quién oirá? ¿Quién atenderá? Eso supone que usted y yo digamos, yo voy a atender, yo voy a oír, yo voy a hacer caso. Yo voy a buscar en las escrituras que Dios me dice. Yo voy a preguntarle a un amigo que sí puede contestarme qué es lo que esto significa.
para que mi corazón se vuelque a Dios y yo reciba lo que Dios quiere. Pero también el Señor tiene un deseo. En Deuteronomio 32, 29 dice claramente, ojalá fueran sabios. Escuche lo que Dios dice. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, lo que está pasando, y se dieran cuenta del fin que les espera. A mí personalmente me impacta esto grandemente. Que en su misericordia Dios me diga, Orfa, ojalá tú seas sabia y te des cuenta, comprendas con tiempo qué está pasando, a fin de que no te toque lo que les espera a aquellos que insisten en rebelarse contra mis mandamientos, mis estatutos, aquellos que se resisten a ser tocados por mí, para que sus corazones dejen de ser de piedra y vuelvan a ser corazones de carne. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Solo tú puedes contestar, solo tú puedes entender. Y cuando Dios dice, ojalá fueran sabios, me está diciendo, yo quisiera que tú vivieras de tal manera, que creyeras en mí y el resultado lo vivieras y vivieras en paz, vivieras la salvación que yo te ofrezco, vivieras la esperanza que da la nueva vida, vivieras de tal forma que el pecado no fuera tu atracción, vivieras de tal manera que te gozaras, te deleitaras en lo que es el amor al prójimo y la práctica que supone amar, para que veas los resultados, para que veas cómo dentro de ti mismo, de ti misma, se produce un gozo sobrenatural. Vives el milagro de lo que es ser tocado, ser salvado, ser limpiado, ser restaurado, ser sanado, ser libertado por Dios. Eso es ser sabio. Eso es lo que Dios nos llama. Y tú puedes disfrutar eso. Mira, hay una pausa. No sabemos cuándo esto empezará de otra manera. Pero Dios nos está diciendo, ¿quién oirá? ¿Quién atenderá? ¿Quién será sabio? ¿Quién comprenderá el futuro? ¿Quién evitará que le ocurra lo que viene a la tierra si no cambia? Yo te invito en este día que tú hagas caso a Dios. Hoy es día de salvación, hoy es día de decirle a Dios, Señor, realmente he oído claramente por medio de tus señales tu voz, tú me estás hablando y yo quiero aceptar tu salvación. Créele, créele, Él es santo, Él es Dios de amor, pero también es Dios de justicia. Y si nosotros estamos destruyéndonos y destruyendo a otros y destruyendo su creación, no vamos a salir ilesos. Eso tiene un costo. De ese costo Dios te quiere salvar. ¿Le vas a hacer caso? ¿Lo vas a atender? Yo te invito a que lo hagas. Te invito con amor a que lo hagas. Porque hoy, todavía hoy, es tiempo de salvación. El Señor te bendiga.